A ver, cuando pensamos en cómo se aprende a leer y a escribir, lo más seguro es que lo primero que se nos venga a la mente sea el abecedario. Pero, ¿y si el verdadero primer paso fuera otro? Hoy vamos a descubrir cuál es el verdadero cimiento de la lectura, y la respuesta, de verdad, es bastante sorprendente. Para entender cómo empieza todo de verdad, tenemos que ir más allá de la típica canción del abecedario. Vamos a poner en duda una de las ideas más arraigadas sobre cómo aprendemos a leer. Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida real en este camino tan importante que es aprender a leer y escribir? La idea general, la que casi todos tenemos, es que todo arranca memorizando las letras por separado. La A, la B, la C y así. Pero la investigación y la práctica nos demuestran que el verdadero inicio es algo mucho más profundo y de hecho mucho más humano. Y esto nos lleva directo al corazón del asunto, el poder que tiene el lenguaje oral. Fíjense qué interesante. Todo empieza no con los ojos, sino con los oídos y con la voz. Pensemos en esto. Antes de poder leer una palabra, necesitamos haberla escuchado, haberla dicho y, claro, haberla entendido. La oralidad es justo eso, es el cimiento, es la conversación del día a día, es contar una anécdota, escuchar con atención, es básicamente el primer universo del lenguaje en el que vivimos. Y esto es clave, porque al compartir una historia, no solo estamos pasando información, estamos organizando el pensamiento. El cerebro aprende a poner eventos en orden, en una secuencia lógica. Y esa es una habilidad importantísima para después poder entender un texto escrito. Miren, hasta la conversación más sencilla tiene esta estructura: un inicio, un nudo y un desenlace. Así que cuando guiamos a alguien para que nos cuente algo que le pasó, le estamos enseñando, casi sin que se dé cuenta, a organizar la información y a reconocer los mismos patrones que después va a encontrar en los libros. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente paso, que es crucial. Una vez que el oído ya está entrenado para el lenguaje hablado, ¿cómo creamos ese puente hacia el lenguaje escrito? Aquí está el gran secreto. No se trata de memorizar la forma de la letra P, sino de aprender a escuchar el sonido P en palabras como papá, pelota o mapa. Es una habilidad del oído, no de la vista. Y esto lo deja clarísimo. El método más tradicional iba de la parte al todo, primero la letra suelta y luego la palabra, pero el enfoque de la conciencia fonológica es mucho más natural, va del todo a la parte, es decir, de la palabra que ya conocemos y decimos a los sonidos que la forman. Y este desarrollo tiene una lógica. Para el cerebro es más fácil reconocer sonidos grandes, como una rima entre canción y ratón, que identificar los soniditos más pequeños y abstractos dentro de una palabra. Es como si fuéramos afinando el oído poco a poco. Así que la próxima vez que veamos a niñas o niños jugando con rimas, recordemos que no es solo un juego. Es un entrenamiento cerebral de altísimo nivel. Están, literalmente, construyendo las conexiones neuronales que necesitan para aprender a decodificar el lenguaje escrito. Bueno, ya tenemos la base, que es la oralidad, y ya tenemos la conciencia de los sonidos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se junta todo esto en la práctica? Para unir la lectura y la escritura. Aquí es donde la lectura deja de ser algo pasivo, se convierte en una conversación con el texto. A través de preguntas, de comentarios, se enseña a sacar conclusiones, a conectar ideas, a construir un significado mucho más profundo, incluso antes de que puedan leer por su cuenta. Y bueno, como vemos aquí, hay un montón de formas de lectura colaborativa. Y todas, absolutamente todas, se apoyan en la oralidad. La lectura en eco, por ejemplo, es un puente superdirecto entre escuchar una frase y luego repetirla. Y eso fortalece muchísimo la conexión entre cómo suena algo y cómo se escribe. Y para escribir pasa algo muy parecido. No hay que empezar con el lápiz en la mano necesariamente. El dictado al docente es una herramienta poderosísima. Permite que los estudiantes creen textos complejos usando su lenguaje hablado, mientras ven en tiempo real cómo la persona que enseña traduce esas ideas al código escrito. Es genial. Y ya para ir cerrando, vamos a unir todas estas piezas para entender cuál es el objetivo final de todo este proceso. Entonces, aquí está el punto más importante de todos. La meta final no es simplemente que alguien pueda pronunciar las palabras que están escritas en una página. No. El verdadero objetivo es formar a una persona que pueda agarrar un texto, entenderlo, tener una opinión sobre él y usarlo para aprender y disfrutar por su cuenta. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Ahora que sabemos que la conversación y la escucha son la base de todo, ¿cómo podemos transformar algo como la hora del cuento en una experiencia más interactiva, más de ida y vuelta?
Quizás el primer paso para aprender a leer no sea tanto enseñar, sino simplemente conversar.